Hola chicos, buenos días. Pues nada, la materia que estaremos llevando en este horario es la materia de literatura, ¿sale? Nuestra primera unidad em, versará acerca del origen y la definición de la literatura. Eh, Antes de empezar, quiero que me escribas porfa en tu libreta de manera muy personal. ¿Qué opinas acerca de la literatura, acerca de los libros? ¿Cuál es tu percepción acerca de ellos? Si te gusta leer, si no, etcétera, ¿sale? Va a ser prácticamente como tu opinión práctica, más que nada de este tema. Una vez que lo termines y antes de iniciar o continuar viendo este video, pues nada, me lo envías porfa y pues nada, checaremos, ¿sale? Pausa el video, realiza esa pequeña actividad antes de iniciar y continuamos, ¿sale? Una vez que ya me enviaste tu nota, percepción, he de decirte que para mí la literatura es uno de los mejores ámbitos en el conocimiento humano. Em, Materias como la química, la física, etcétera, se centran única y exclusivamente en lo que el ser humano puede entender y comprender del mundo que lo rodea, lo que puede ser visible prácticamente y puede ser comprobable. En cambio, la literatura es de esas materias en las cuales la imaginación juega un papel muy importante. Hay muchísimos libros de muchísimos temas muy diversos. Pueden ser muy realistas y muy centrados en la realidad y pueden ser muy fantasiosos y muy enfocados a la imaginación. ¿Sale? Durante este periodo de nuestro curso leerás mínimo 2 libros, ¿vale? Te pediría que leas un libro por cada parcial, pero creo que es mucho y más si no te gusta leer, lo vas a sentir como muy tedioso. Los libros que te voy a recomendar son los siguientes, ¿sale? No son grandes, algunos no son grandes cuestiones en relación a la literatura, pero son libros que pueden engancharte o que pueden ayudarte a facilitar el gusto por la lectura. No todos lo tienen y eso está bien. Hay muchas personas que tienen otros intereses, no sé, el fútbol, eh, en los videojuegos, etcétera, y está bien, ¿sale? Pero bueno, nuestra materia es literatura, así que hablaremos acerca de ello. Reitero, los libros que te recomiendo es cualquiera de Julio Verne. Te recomiendo mucho también Crónicas Marcianas, del autor Ray Bradbury. Te recomiendo La llave de Sara, de Tatiana de Ensayo sobre la ceguera, del maestro Saramago. Alguno del autor John Katzenbach. De él te recomiendo cualquiera excepto El psicoanalista, lo vas a sentir muy pesado, ¿sale? Entonces, El psicoanalista es el más popular que tiene este autor, pero es de los más pesados a mi gusto. De él te puedo recomendar La historia de Loco, Juegos de Ingenio, eh, y algunos que no son tan populares. Creo que esos son los dos más populares que puedes encontrar de este autor.
¿sale? Pero definitivamente el psicoanalista no te lo recomiendo. Y otro que se llama Jaque al psicoanalista, que es la continuación del libro anterior, del psicoanalista obviamente. Y pues nada, tendrías que leer uno para entender el otro, ¿sale? Pero esos dos de preferencia no. Y creo que son de los autores y libros que más te puedo recomendar. Hay muchos otros, obviamente, demasiados, pero creo que los vas a sentir muy tediosos. Este habla, la mayoría de los libros de este autor son libros fantasiosos, ¿sale? No sé, viajes a la luna o em, viaje al centro de la Tierra. Está muy bueno, entonces te lo recomiendo mucho. Crónicas Marcianas es uno de mis libros favoritos, entonces igual te recomendaría mucho ese y no es muy tedioso, no es muy pesado y tienen varias mini historias dentro del libro, entonces te recomendaría ese también. La llave de Sara de Tatiana de Rosnay habla acerca de la Segunda Guerra Mundial, es una novela histórica, obviamente con un toque de fantasía, pero bueno, la mayoría de los datos que se muestran en el libro son verídicos. Ensayo sobre la ceguera es una historia interesante, medio fantasiosa acerca de algo así como un futuro eh, con un cierto tipo de virus o enfermedad en las personas. Se centra mucho en la realidad o en lo que podría pasar. Y los de John Katzenbach son de asesinos seriales o muertes, novelas policíacas más que nada. ¿Vale? Entonces, si tú tienes algún otro, pues nada, puedes enviar un mensaje y ya te digo si es muy corto a mi gusto en relación a los que te estoy brindando acá, pues nada, te podría decir que no. Ojo, no leas o no busques el resumen en internet porque la mayoría de los libros que están acá, pues nada, ya me los leí, entonces las preguntas que te haré no son preguntas que puedas contestar buscando en internet, ¿sale? Entonces te recomiendo que realmente los leas. Puedes leerlo tanto en formato físico, que es lo que más te recomiendo, o en formato digital. ¿Sale? En digital suele ser muy pesado y a veces muy tedioso. Te recomiendo mejor que adquieras el libro. Si es que está en tus posibilidades, obviamente. Si no, pues nada. En formato em, digital está bien. Si es en digital, pues me envías la captura de donde ya descargaste el archivo. Y si lo compras, pues me envías la foto del libro que vas a leer. ¿Sale? Tenemos esa tarea también entonces, ¿vale? Si tienes alguna duda, pues nada, mándame mensaje. Y también si eliges alguno de estos libros, algún libro diferente a estos, perdón, reitero, pues nada, envíame mensajes también para que chequemos. ¿Sale? ¿Qué onda con él? Ahora sí, empezamos con nuestro, nuestra unidad número uno. Se llama Origen y definición de la literatura. ¿Sale? Esta es de mis citas favoritas en relación a los libros. ¿Sale? En fin. Empezamos entonces con el origen y la definición de la literatura. Antes de hablar de lleno de lo que es la literatura, necesitamos hablar de uno de los elementos básicos y principales del mismo, el cual es el lenguaje. ¿Sale? Eh, pues nada, el lenguaje lo vamos a definir como la manifestación humana más importante, pues se vincula con nuestra forma de entender el mundo, de relacionarnos con él y de expresarnos. ¿Sale? Gracias al lenguaje podemos sentir, o podemos, mejor dicho, decir qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, inclusive. El lenguaje es
de los elementos más importantes que tiene el ser humano y con el cual se le considera uno de los eh, seres más inteligentes sobre la faz de la Tierra. Los animales tienen un sistema de comunicación, sí, pero es un poco arcaico en relación a lo que tenemos nosotros los seres humanos. Tenemos muchísimas formas de comunicación, verbal, escrito, mímica, señas, gestos, etcétera, ¿sale? Entonces, el lenguaje es lo que nos hace diferentes de los animales, lo que nos hace ser eh, un poco mejor de una forma muy genérica en relación a ellos, ¿sale? Esa capacidad que tenemos de expresarnos y ese precisamente el lenguaje. A través del lenguaje se da entonces lo que es la escritura. Les mencionaba que el lenguaje puede ser de varios tipos. Verbal, es decir, a través de la palabra, a través de la mímica o señas, lenguaje corporal y el más importante, o uno de los más importantes, mejor dicho, la escritura. Entonces es la escritura lo que da pie u origen a la literatura. ¿Qué es la literatura entonces? Es una expresión humana, artística y social que se encarga de transmitir una herencia cultural, proporciona esparcimiento y goce estético a través de la palabra oral o escrita. La literatura puede ser versada también de forma oral o de forma verbal, ¿sale? Esto es los grandes escritores a veces hacen algunas conferencias en las cuales relatan acerca de sus libros, pero la forma más identificable de la literatura es a través del método escrito. ¿Cuándo surge la literatura? Lógicamente es difícil para nosotros decir, pues la literatura surge en el año 320 y tantos, o una fecha tan específica, ¿sale? ¿Por qué? Porque la literatura no es como algo que se haya dado de la noche a la mañana en una fecha específica, fue algo gradual, el empezar a escribir, el empezar a desarrollar un método de escritura y a partir de ahí irlos compilando en libros fue muy complejo el proceso. No obstante, hay autores que señalan que surge en el año 800 antes de Cristo o antes de la era común en civilizaciones antiguas como las civilizaciones griegas o las civilizaciones mesopotámicas, que son de las primeras culturas, de las más antiguas y las primeras en desarrollar lo que es la escritura y por ende las primeras en desarrollar lo que es la literatura de manera eh, real. ¿Cuál fue el primer escrito? El primer escrito es un poema, es un libro, una recopilación de poemas, mejor dicho, llamado así, el poema de Gilgamesh, el cual tiene un autor desconocido o anónimo. Dentro de los primeros escritos también se encuentran lo que es la Ilíada y la Odisea, que muestran acerca de las aventuras que pasaban los grandes guerreros o los héroes en la cultura griega. Y también tenemos lo que es el Pentateuco, que se le denomina así a los 5 libros principales de la Biblia. ¿Sale? Entonces, esos son de los primeros escritos de los cuales se tienen registro. Bien, la literatura tiene dos elementos específicos o dos intenciones al momento de darse a entender. La primera es la intención comunicativa y la otra es la función poética.
Dentro de la función comunicativa es prácticamente la transmisión del lenguaje. Es decir, la forma en la que el habla o la escritura permite jugar con la palabra y permite al individuo explotar su creatividad. Es decir, es lo que se pretende darnos a entender en pocas palabras. Y el otro es la función poética, que hace referencia a la expresión literaria en relación al mensaje. En pocas palabras, es la forma en la que ésta se expresa. ¿Sale? Por ejemplo, la intención comunicativa dice que es lo que se pretende dar a entender. Ah, pues lo que yo pretendo dar a entender es que estoy enamorada, por ejemplo. ¿Sale? Eso es lo que yo quiero dar a entender, que estoy enamorada de X persona. En tanto, la función poética sería el cómo lo doy a entender, con acciones, escribiendo poemas a esa persona, no sé, el estar, que mis gestos digan que estoy feliz todo el tiempo, etcétera. ¿Sale? Entonces, una es la intención comunicativa, lo que quieres dar a entender, y el otro es la función poética, el cómo lo das a entender. ¿Sale? Como actividad vamos a tener el siguiente. Van a buscar algún poema, el que ustedes elijan un poema corto de preferencia, y en este poema van a buscar cuál es la función comunicativa y cuál es la función poética de dicho poema. Es decir, qué es lo que el poeta quiso transmitir con ese poema y la función poética es el cómo lo dio a entender. ¿Sale? Entonces esa va a ser su primera actividad para, para ahora. ¿Sale? Una vez que lo termines, pausa este video, porfa. Y una vez que lo termines, pues nada, me mandas mensaje, lo checamos y puedes continuar después con el video. ¿Va? Bien, nuestro siguiente tema es entonces las marcas de literariedad. Las marcas de literariedad las vamos a entender como la forma en la que se expresa un texto para hacerlo de manera bella o de una manera que atrape al lector. No es lo mismo decir, tengo hambre, a decir, este día no he comido nada, por lo tanto siento unas ganas enormes de bla, bla, bla. ¿Sale? Entonces, una cosa es que digas algo y en los libros se marca algo muy distinto, que es la forma en la que ésta se da a expresar. ¿Vale? La mayoría de los libros tienen ciertas marcas de literariedad que siguen para que el texto no sea tan común o tan simple, tan burdo. ¿Vale? Tenemos diferentes tipos de marcas de literariedad. Aquí pones lo que es la marca de literariedad y mientras continúo. La primera marca de literariedad es el lenguaje connotativo figurado. Este lenguaje connotativo es cuando se expresa una idea con palabras que tienen un significado distinto al literal, es decir, que tú dices una cosa pero realmente quieres significar otra. Por ejemplo, cuando una persona llega tarde y le decimos, ah, se te durmió el gallo. No es como que tenga un gallo y se haya dormido, sale así de manera literal. Simplemente estamos dando a entender que llegó tarde. O se te pegaron las cobijas, ¿sale? No es literal que se le hayan pegado las cobijas, es simplemente que llegó tarde. ¿Sale? Entonces pones lo que es acá, el lenguaje connotativo o figurado, los dos ejemplos que te di, y tú colocarás un tercero. ¿Sale? ¿Qué otras expresiones usamos que queremos decir una cosa, pero realmente significan otra? ¿Sale? Ese es el lenguaje connotativo figurado.
El segundo es la polisemia. La polisemia son aquellas palabras con múltiples significados, con las cuales usamos para darle fuerza y elegancia a los mensajes. Por ejemplo, igual voy a poner el ejemplo acá, ¿sale? Por ejemplo, no es lo mismo que diga, un monstruo salió de debajo de mi cama. Es una palabra muy común, muy ordinaria, ¿sale? En cambio, si yo digo quimera, dices, oh, eso suena muy padre, suena muy, muy acá, muy caché, ¿sale? Entonces, esa es la polisemia. Palabras que tienen el mismo significado, pero son de un argot un tanto más especializado, por decirlo de alguna manera, ¿sale? Otro ejemplo podría ser la calle que en otro tiempo fue un río. Dirás, ah, pues, ¿qué puedo cambiar aquí? Esta oración podría quedar usando la polisemia. La calle, otrora un río. ¿Qué significa esto? Significa que en otro tiempo fue. Entonces, sustituyendo esta palabra tiene como significado, sí, esa oración que acabo de decir, que en otro tiempo fue, y sustituye perfectamente a la oración de aquí arriba. ¿Vale? Entonces, eso es la polisemia, al utilizar palabras con distinto significado, pero dando a entender lo mismo. ¿Vale? La calle otrora un río significa la calle que en otro tiempo fue un río. ¿Vale? Entonces, así funciona la polisemia. La siguiente es la metonimia. Consiste en una palabra que al momento de juntarse con otra varía en su significado. ¿Sale? Por ejemplo, si yo digo acero, te imaginas un tubo de acero así todo X, normal. ¿Vale? Es todo feo. En cambio, al momento de juntarlo con la palabra desenvainó, desenvainar es sacar de su funda, desenvainó el acero, nos imaginamos a algo más específico, por ejemplo, una espada o una daga o algo por el estilo. ¿Sale? En eso consiste la metonimia. Una palabra sola tiene un significado, nos imaginamos algo, pero ya junto a otra palabra, ese significado se vuelve mucho más claro o mucho más especializado. ¿Sale? El siguiente es la comparación. En la comparación se expresa la semejanza entre dos cosas mencionando una característica en común. Por ejemplo, voy a comparar a sus ojos de X persona con el mar. ¿Qué pueden tener en común los ojos de una persona y el mar? Ah, pues que sean de color azul. ¿Sale? En eso consiste la comparación. Si yo quiero utilizarlo esto en una oración, quedaría como, ¿sale? Y aquí ya estoy utilizando lo que es la marca de literariedad de comparación. Estoy haciendo la similitud entre estos dos objetos, señalando como característica común que son de un azul profundo. ¿Sale? Puede ser también, por ejemplo, su voz melodiosa como el canto de las aves, por ejemplo. Estoy comparando la voz de una persona con el cantar de un ave y la característica en común que tienen estos dos es que es melodiosa. ¿Sale?
igual me escribirás, porfa, un ejemplo similar a esto. Saca tu lado poético y me dices eh, cuál es tu comparación, ¿sale? Y pues nada, esto sería todo en relación a la clase de hoy y nos estaremos leyendo la próxima clase, ¿sale? Si nos sobra tiempo, que no creo, mándame mensaje y te daré las siguientes actividades, ¿sale? Pero pues nada, nos leemos por WhatsApp, ¿va?